hoy seguimos a continuación la importancia de lo que es los tiempos finales y lo que se refiere a la nación de Israel. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por escuchar nuestras peticiones de oración. Invocamos tu nombre, Señor, gracias por tu palabra, que es fiel, que es verdadera y no regresa a ti vacía. Gracias por esta noche que estamos edificando nuestra casa sobre la roca. Y gracias, Señor, porque aunque vengan las lluvias, soplen vientos, se desborden ríos, nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escuchamos, atendemos, discernimos, llamamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es interesante que aún en el tiempo de Moisés no solamente trajo la ley, sino que Moisés tuvo una visión más allá de su tiempo, más allá, tuvo una visión futurística y hizo muchas declaraciones proféticas que se siguen dando hasta el día de hoy. Deuteronomio 7 dice lo siguiente, los versículos 6 y 7, habla justamente cómo Dios toma un pueblo, una nación, en un sitio, a una nación verdaderamente pequeña en comparación de los grandes imperios que tenemos hoy en nuestros días, y toma una pequeña nación para Dios bendecir esa nación. Deuteronomio 7:6 nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora bien, lo que el cristiano tiene que entender, nosotros los cristianos debemos tener bien claro, que Dios elige este pueblo con grandes planes, y lo vamos a desarrollar a través de la enseñanza esta noche. Grandes planes, Dios escoge este pueblo insignificante, un pueblo pequeño, un pueblo más insignificante de todos los pueblos de la tierra, lo dice así la palabra. Y dice el versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de los pueblos. Una vez más, Dios le demuestra al pueblo de Israel que fueron escogidos con una tarea especial. En la soberanía de Dios elige un pueblo muy vulnerable, un pueblo pequeño, y Dios elige ese pueblo para glorificarse en ese pueblo a través de la historia humana. Y por eso sabemos que tanto el principio de la historia humana de Abraham en adelante, como a los fines de los tiempos, el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo muy clave en los fines del tiempo y el estudio de escatología. Entonces, regresamos a los 4 pactos. Para poder entender la escatología de lo que es los fines de los tiempos en cuanto a Israel, tenemos que entender los 4 pactos principales que hay allí en el libro, en el Antiguo Testamento. Empezamos con el primer pacto, y es el pacto de Abraham. De nuevo, Abraham aquí sale, y en Génesis 12, 1 al 2 dice: pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todo este pacto con Abraham es un pacto de mucha bendición, y cómo Dios lo escoge y cómo Dios le hace una promesa a él que haría de él una nación grande. Y es por eso también la vida irónica de Abraham, que con esa gran bendición que Dios le dio, y todavía no puede tener hijos, teniendo ya un hombre avanzado en edad, y también su esposa, y todavía no tienen hijos. Entonces cualquiera se hubiera desanimado, decir: bueno, Dios hace promesas pero no cumple. Toda promesa que Dios, Él cumple. Es cuestión de tiempo, y es el tiempo de Él, no es el tiempo de nosotros. Entonces, de nuevo, la promesa es: vete a tu tierra, tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que mostraré, y haré de ti una gran nación. Primero, te bendeciré. Segundo, engrandeceré tu nombre. Hay el nombre más reconocido después de Jesús, obviamente, es el nombre de Abraham. Y serás de bendición. El pueblo israelita es un pueblo
de bendición. Sabemos que en el premio Nobel, todos los grandes científicos, los artistas, todos los que tratan con las artes y demás, que han ganado ese premio, tienen que ver justamente que vienen de descendencia hebrea, la mayoría de los que están registrados en el premio Nobel. Un gran ejemplo, científicos y demás. Y te continúa diciendo el pacto: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta declaración es muy importante para entender la escatología. Según lo que esté pasando con el pueblo israelita, el pueblo judío, también podemos decir que está pasando a nivel mundial. Por eso también ha sido un pueblo perseguido, un pueblo que ha sido envidiado, abominado, un pueblo que ha sido tratado de ser aniquilado a través de los tiempos, aún en el tiempo babilónico, cuando vemos el libro de Esther y cómo en ese tiempo Amán tomó una decisión de tratar de aniquilar los judíos que habían en Babilonia, y justamente tuvo que interceder allí Esther, y encontramos como eventualmente la horca que había preparado Amán para destruir a los judíos fue la horca con que él terminó siendo ahorcado. Porque una vez más, todo el que maldice el pueblo de Dios eventualmente tiene sus consecuencias. Lo dije antes, hombres que se han levantado a hablar mal de Israel, a maldecirlo, eventualmente en nuestros tiempos modernos han recibido su merecido, han recibido grandes consecuencias. Nosotros los hispanos sabemos, como el señor Chávez, cuando maldijo al pueblo de Israel, que de su interior, de su vientre maldecía al pueblo de Israel, desde ahí le nació el cáncer a él. Y así sucesivamente hemos visto a través de la historia hombres que se han levantado para maldecir a Israel públicamente y hacerle daño y amenazarlo. Eventualmente han tenido su día, como decimos en términos que en su día en la corte. Todos tienen su día en la corte, su día en el juzgado, eventualmente lo van a tener, porque Dios es fiel a sus promesas, y lo que Él dice es cierto y verdadero para siempre. Dios no se retracta, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, cuando se bendecirá a todos los que te bendijeren y a los que te maldicen, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De nuevo, la bendición de la tierra está en lo que es el pueblo de Israel. Y la verdad es que es del pueblo de Israel que llegó el Mesías. Obviamente, cierta cantidad de personas del mismo pueblo de Israel no aceptaron al Mesías, y por eso tenemos todavía un pueblo que está retirado del Mesías en el sentido del conocimiento del pleno, pero eventualmente lo van a conocer. Eventualmente, si no lo reciben ahora, especialmente en nuestros tiempos, que estamos viendo un movimiento muy bonito en cuanto a apertura de lo que son judíos mesiánicos, que se está dando más y más y más judíos también en el conocimiento de Jesús en nuestros tiempos modernos, porque se están mirando cómo las escrituras, todo se cumple, y con la gran información que tenemos hoy en día, solamente les cuesta a ellos mirar y observar y descubrir al Mesías, a Yeshua, al único, a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, está el segundo pacto, que más tiempo más adelante, después que el pueblo de Dios estuvo en Egipto 400 años, de allí se levantó ese pueblo, y está justamente el pacto que fue dado por medio de Moisés. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De nuevo, el pacto de Moisés fue dado a través de la ley. Dios estableció la ley, se la entregó a Moisés, Moisés escribió, y de allí vemos lo que Dios, las expectativas que Dios tenía para su pueblo. Y tanto Dios, a través de los tiempos, como Dios en su justicia, en su amor, demuestra cada vez, porque justamente Dios en su sabiduría y en sus designios, Él sabía que la promesa del Mesías venía desde Génesis 3:16. Desde ahí venía la promesa del Mesías. Entonces sabemos que Dios escogió, fue al pueblo.
de Israel para la venida del Mesías. Y entonces, como escogido, si nos damos cuenta, también ha sido un pueblo que se le da una expectativa fuerte de santidad, se le da una fuerte expectativa de ser consagrados y bendecidos. Entonces, más adelante encontramos nosotros el pacto que fue hecho con David. Y este pacto es un pacto que apunta ciertamente, eventualmente, a la venida del Mesías. Segunda Samuel 7:11 nos advierte la palabra del Señor lo siguiente: desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. ¿A quién está hablando el Señor? A David. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Algo que es de sumo interés es cuando Jesús entra a Jerusalén en un pollino, y justamente Daniel describe los tiempos con exactitud en que iba a presentarse el Mesías. Y la llamada, cuando él entró, lo que clamaban la gente, llamaban Hosana, Hosana, al hijo de David, al hijo de David. Bendito sea el nombre del hijo de David. De esa manera lo nombraban a él. Entonces sabemos que justamente el pacto con David es que de él vendría, de sus generaciones en el futuro vendría el Mesías. Lo cual los judíos hasta el día de hoy están esperando que así suceda. Y hacen más estudios y estudios de genealogías y todo eso. Pero de nuevo se están perdiendo la importancia de lo que ya está escrito y la venida del Señor Jesús. Y yo le seré a él padre, según Samuel 7, 14 y 15, y él será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa, versículo 17, y su reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, una vez más, la importancia, el reconocimiento del pueblo de Dios, porque si el pueblo israelita hubiese sido eliminado totalmente después de David, esa promesa no se hubiera cumplido. Aún después de la venida del Señor Jesucristo, si el pueblo israelita hubiera sido eliminado, entonces tampoco podemos decir que el Mesías regresaría. Entonces tenemos que entender por qué es escogido el pueblo de Israel, porque Dios en lo que Él ya pone escrito, Él lo cumple. Entonces siempre una cosa antecede la otra. Entonces está bien claro que dice el Señor: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando dice Dios eternamente es porque es eternamente. Entonces justamente ese reino lo trajo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora bien, del tercer pacto vamos al cuarto pacto, que justamente habla del nuevo pacto que será hecho un reino mesiánico. Jeremías 31:31 justamente habla del milenio. Y Jeremías, otro gran visionero que vio cuando el pueblo de Dios regresaría del exilio, el pueblo de Judá. Jeremías lo pudo ver, inclusive Daniel, cuando estaba en Babilonia y le empezó a leer el libro de Jeremías, descubrió que faltaba ya poco tiempo cuando lo estaba leyendo, porque duró 70 años en exilio el pueblo de Israel en Babilonia, en cautiverio. Entonces Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acuérdense que hubo una división del pueblo después de Salomón. Jeroboam tomó el norte y su otro hijo tomó el sur, y de ahí se dividieron las tribus, que era la tribu de Judá y las 10 tribus y las otras 10
2 tribus quedaron en el sur y las otras 10 quedaron en el norte. Entonces de ahí una división en el pueblo de Dios, y esa división ocurrió de nuevo por desobediencia. Cada vez que Dios, las profecías tienen algo muy importante y clave. Las profecías tienen siempre una condición, son condicional a la obediencia. Si Dios da una profecía, se va a cumplir a su tiempo, pero tiene sus condiciones a obediencia. Y Dios le hablaba a su pueblo: si ustedes me obedecen, esto va a pasar. Si ustedes me desobedecen, esto va a pasar. Dios siempre lo decía de esas maneras. En Deuteronomio 28, por ejemplo, hay 2 montes: el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y Dios advierte a través de Moisés: si haces esto, Dios te va a bendecir, va a traer esta bendición, otra bendición, esta bendición. Si no lo haces, te va a venir esta maldición, esta maldición, esta maldición. Entonces así siempre vemos nosotros que así son las profecías, condicionales también a la obediencia del hombre. No como el pacto que hice con sus padres, Jeremías 31-32, volviendo al nuevo pacto, que lo profetiza Jeremías con la venida de Jesús. No como el pacto que hice con sus padres el día que te tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ¿quién invalidó el pacto? Fue el ser humano, los hombres, no Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Siempre Dios ha tenido su plan especial. Aun cuando le fallamos los hombres, Dios siempre tiene un plan. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Justamente hoy en día los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y hemos sido llenos del Espíritu Santo, ahora tenemos convicción de que cosas no debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Entonces justamente porque ahora está escrito en su corazón la ley del Señor, y también dice que seremos por el pueblo, y nos enseñará más ninguno de su prójimo ni ninguno de su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dios se ha revelado completamente a través de las Sagradas Escrituras, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez la gracia de Dios, el amor de Dios, cómo Él perdona el pecado, cómo Él atrae al pecador para santificarlo, para cambiarlo y para transformarlo. Entonces, encontramos de nuevo 7 características muy, muy importantes con respecto al pueblo de Israel y lo que es el tema futurístico del pueblo de Israel. A los que les gusta la historia y se apasionan por la historia de la humanidad, es impresionante que uno ve el pueblo de Israel después que Asiria invadió y afectó a Israel al norte, y Judá tuvo un tiempo de protección, y más adelante fue afectada por Babilonia. Descubrimos nosotros que desde allí el pueblo de Israel sufrió muchas calamidades, muchísimas en ese entonces, y más adelante encontramos nosotros que aún después que pasaron por muchas pruebas como imperios de Asiria, el imperio babilónico, después fue la situación del imperio griego, y más adelante vino también el imperio romano. Entonces sabemos que del pueblo babilónico también estuvo el pueblo medio persa. Entonces vemos que los medio persas también afectaron a Israel por mucho tiempo, y ya en los tiempos de Jesucristo fue cuando era el pueblo romano, el imperio romano que estaba sobre Israel. Entonces es tan interesante y es un milagro extraordinario, porque las personas que hacen estudios de matemáticas y todo, de posibilidades y probabilidades, para encontrar que regresara Israel a ser nación, era una imposibilidad total, porque los pocos que regresaban ya no tenían las oportunidades que tenían antes. Aun cuando Nehemías regresó con Esdras y reedificaron lo que era la muralla, lo que era volver a edificar el muro, y lo hicieron en un tiempo récord y demás, aún así ya no era la misma
fuerza que tenía el pueblo de Israel en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Ya no era el mismo poderío que tenían, sino que por el contrario, ya eran menos los recursos y menos el alcance. Pero el pueblo en sí, a través de los tiempos, el pueblo judío ha salido a muchas naciones. Y algunos inclusive perdieron su identificación como judíos por muchas razones. Persecución, una de ellas, y otra porque en algunos casos dejaron algunas partes de su tradición y fueron perdiendo su identificación. Pero en el día de hoy encuentran cosas tan interesantes como hace poco en lugares muy distantes de Israel, lo que es cerca a Pakistán y en lo que es el borde de Pakistán, han encontrado entre lo que es el borde de Pakistán y Afganistán, en eso han encontrado todavía allí piedras donde está escrito en arameo, que usaban algunos hebreos en el tiempo, en arameo, inclusive parte del libro de Daniel fue escrito en arameo, los primeros capítulos, y encuentran allí muchos símbolos, incluyendo la estrella de David y todo, que allí estuvieron desplazados también judíos. O sea que los judíos tuvieron muchas naciones que hoy en día son musulmanas y que obviamente no son muy amistosas a lo que es el pueblo judío. Entonces sabemos que ellos por todas las naciones se han disparado, incluyendo algunos de los que vinieron a Sudamérica, a todo lo que es América, cuando fue reconocido América por Cristóbal Colón y llegaron aquí. Muchos de los que vinieron, muchos de los colonos, eran parte del pueblo judío. Entonces sabemos que el pueblo judío, a través de la persecución que han tenido, han sido por muchas naciones depositados. Y ahora lo que eran las promesas de Dios y las características de este pueblo es que Dios prometió que regresarían. Y hay en particular, hay varias profecías a través de la palabra. En Isaías tiene una en especial que es Isaías 11 y al 12. Dice: asimismo, acontecerá aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Eso se dio y se está dando. Cuando Israel se convirtió en nación, 1948, cuando Israel se convirtió en nación, empezaron a regresar de Europa y del norte de África y otros lugares los judíos. Y obviamente entre ellos hay diferentes sectas y todo, pero un síndrome muy especial que en Israel es tanta la gente que visita Israel que los hoteles ya tienen ni siquiera lugar suficiente para recibir toda la masa de gente que continúa visitando Israel, porque todo eso es profético. Toda la gente haciendo peregrinación a Israel están descubriendo lo que era desiertos y todos se han convertido en oasis, y todo lo que ahora el pueblo de Israel está avanzando y cambiando en esos tiempos. O sea que para que eso sucediera tuvo que ocurrir milagros grandes, y obviamente lo sabemos que en tiempos modernos, antes de entrar en el siglo XX, fue cuando se estableció el pacto de la Unión Británica y cómo permitieron que en Palestina empezaran a regresar los judíos y retomar lo que era la nación de Israel, que volviera a nacer. Y la nación nació justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la Unión Británica tuvo que defender de Alemania, y varios judíos establecieron pactos con la Unión Británica que cuando ganaran la guerra, que si podían entrar también Estados Unidos a apoyar y vencer a Alemania, entonces que fueran reconocidos su nación. Y eventualmente así fue. Eso fue una de las cosas que pasó, que cuando ya ganaron la guerra los aliados, la Segunda Guerra Mundial, entonces se estableció eventualmente lo que es el pueblo de Israel, la nación de Israel y el regreso de los judíos. Entonces miramos nosotros que esa nación en verdad no es una nación muy grande. Es una nación bien pequeñita, limitada, pero la localidad en sí es lo que hace la historia tan intensa, tan
al mismo tiempo tan fuerte lo que pasó, porque justamente si un imperio venía de Asia a dominar, entonces tenía que pasar por Israel. Si un imperio venía de Europa a dominar, tenía que pasar por Israel. Si un imperio del sur de África, como fue Egipto, quería dominar, tenía que pasar por Israel. Entonces siempre fue el puente de batallas, de guerras, de sangre. Por eso la tierra de Israel es bien costosa, porque ahí costó mucha sangre, inclusive la sangre de nuestro Salvador. Entonces ahí tenemos el mapita de Israel, que es una nación para siempre. La promesa que Dios da a Israel, que sería una nación para siempre. Y como damos cuenta, en tiempos modernos, Israel ha perdido obviamente algunos territorios de lo que fue anteriormente, y en tiempos modernos inclusive ha recuperado algunos en la guerra de los 7 días de 1967. Entonces tenemos a Israel allí en lo que es el mapa de Israel, y es una nación para siempre. Dios le habló, hizo la promesa a través de los tiempos que Israel sería una nación para siempre, y por eso muchas naciones a través de la historia han dejado de ser naciones, pero Israel es una de las naciones que a través de la guerra, de la persecución y todo el daño que le quisieron afectar, sigue siendo una gran nación. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió que sería así, y así es. También una tierra para siempre. Dios de un principio le prometió a Abraham de su descendencia, y le prometió la tierra, que sería la tierra donde él estaría. Y eventualmente sabemos que cuando entraron Josué a la tierra prometida, que fluye leche y miel, la tierra está establecida y escogida y apartada para el pueblo de Israel, que sería una nación, y Dios tuvo advertencias, como en todo lo que es las promesas de Dios, tienen también sus condiciones. La nación desarraigada de la tierra por su infidelidad, lo que es la nación de Israel, fue afectada y fue en el exilio. La nación muchas veces fue también dañada por muchas razones, y obviamente dominada por muchas otras naciones. Sin embargo, Dios y su fidelidad. También en la tierra para siempre Dios habla de un arrepentimiento futuro de Israel, que es donde viene la escatología. Justamente tenemos 3 grupos que hay que entender, que es el grupo gentil, la iglesia y también Israel, para entender los tiempos de escatología, los tiempos finales. ¿Qué significa esto? Bueno, la iglesia nació en Pentecostés, cuando Jesús advirtió que vendría el Espíritu Santo, y ahí nació la iglesia. Y Jesús advirtió que las puertas de los Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces nace la iglesia, y la iglesia nació con la mayoría de judíos. Más adelante, en Filipos de Cesarea, en Filipos, resulta que en Filipos de Cesarea, resulta que estaba allí un gran hombre de Dios y romano, y este hombre y su familia recibió al Señor Jesús, y obviamente vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y todos los que estaban con él, y de ahí el pueblo gentil fue la primera vez que tuvieron el impacto del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y más adelante encontramos nosotros que el pueblo gentil empezó a crecer en número de nuevos creyentes, y eventualmente fue a ser más que obviamente los judíos que iniciaron el mover de la iglesia, porque la iniciación del pueblo de Dios, de la iglesia, fue a través del pueblo judío. Entonces, la nación desarraigada de la tierra por su infidelidad, fueron sacados de su pueblo, los judíos, por ser infiel a Dios, y que hay un arrepentimiento futuro de Israel, y también como el regreso del Mesías. Y hoy vamos a terminar aquí nada más. Justamente el pueblo judío, el día de hoy, están tan entusiasmados con las evidencias, y ellos siguen creyendo que vendrá el Mesías por primera vez. Pero también proféticamente Dios dice cuando regresare, o sea que regresar quiere decir que ya vino una vez. Eso es cuando Dios habla, que cuando regresare
en la Biblia justamente habla de la segunda venida de Jesucristo y establecer su milenio. Pero el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. Las promesas que dio a su pueblo son irrevocables. Por eso tenemos que cuidarnos también de pensar erróneamente lo que sucedió a través de los tiempos, de la gran teología equivocada sobre que la iglesia reemplazaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue con las promesas que Dios está haciendo y cumpliendo, de una tierra, de un lugar, de ser bendecidos. Y nosotros como iglesia tenemos las promesas de ser parte ahora de esas bendiciones, más la vida eterna en Cristo Jesús. Y eventualmente los judíos van a encontrar esa revelación. Los judíos que no han querido atender y entender van a encontrar esa revelación con la venida del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, por eso concluimos ahora. Vamos a orar para despedirnos. Que Dios les bendiga a todos los que se sintonizaron hoy, y la próxima semana terminaremos con todo esto. Señor, bendecimos esta noche, te damos gracias por todas sus bendiciones, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.